Buenos días a todos, vecinos y vecinas que nos acompañan, miembros de la corporación y también medios de comunicación. Vamos a comenzar con esta sesión extraordinaria de pleno con una única propuesta, que es la siguiente: propuesta del concejal de Infraestructuras y Servicios Públicos para estimar solicitud, alzar la suspensión cautelar y acordar la reanudación de las obras de remodelación del Parque de la Cubana, formalizado con la Unión Temporal de Empresas STV Gestión y Tecnología de la Construcción y Obras Públicas S.A. Tiene la palabra el concejal de Infraestructuras. Sí, buenos días. Visto el estado del procedimiento tramitado para la ejecución del contrato de obra denominado Remodelación del Parque de la Cubana y Edificio Termal, fase 1, remodelación del parque, visto que con fecha 4 de abril de 2023 se formalizó el contrato de estas obras con la mercantil Unión Temporal de Empresas UTE La Cubana, visto que con fecha 14 de julio de 2023, por virtud de acuerdo de pleno, se ordenó la suspensión cautelar de las obras remodelación del Parque La Cubana y edificio termal fase 1, remodelación del parque, y en cumplimiento de lo anterior se redactó la oportuna acta de suspensión. Los efectos de la suspensión cautelar de las obras se iniciaron con fecha a constar desde el 18 de julio de 2023, día posterior al de la notificación del acuerdo a la UTE contratista, fecha en la que no se ha seguido trabajando en esta obra. Visto que por escrito de la UTE presentada en registro general con fecha 19 de junio de este 2025, se presenta desistimiento de su solicitud de declaración de caducidad del expediente, así como de solicitud de resolución del contrato a su instancia, y asimismo su desistimiento respecto del recurso de reposición interpuesto por esta UTE contra el acuerdo de pleno de fecha 14 de octubre de 2024, mostrando finalmente su conformidad a la realización de esta obra y al cumplimiento del objeto del contrato. Considerando lo establecido en los diversos informes técnicos obrantes en el expediente por parte de la arquitecta supervisora municipal del contrato, así como de la arquitecta jefa, en los cuales, en síntesis, manifiestan su conformidad sobre la reanudación de las obras, si bien ponen de manifiesto la necesidad de realizar previamente distintas comprobaciones, informes y elaboración de actas sobre el estado de las obras en la actualidad. Todas estas actuaciones deberán realizarse con carácter previo a la reanudación de las obras y deben ser efectuadas por parte de la dirección facultativa de las obras. Inciden los informes técnicos en que el contrato de dirección facultativa y de coordinación de seguridad y salud está en este momento en fase de resolución, e indicando que no podrá reiniciarse la obra de forma efectiva sin contar previamente con una nueva dirección facultativa de las obras y una nueva coordinación de seguridad y salud. Considerando lo establecido en el informe jurídico del señor secretario general de fecha 10 de julio, que consta en este expediente, y contando el informe de fiscalización por parte de intervención, la propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal con fecha 10 de julio de 2025 y con resultado de fiscalización de conformidad. Por todo ello, se eleva a este pleno, primero, estimar la solicitud y aceptar el desistimiento presentado por la Unión Temporal de Empresas UTE La Cubana sobre la solicitud de resolución a instancia de parte del contrato denominado Remodelación del Parque La Cubana y Edificio Termal fase 1, remodelación del parque, ya que el artículo 94 de la Ley del Contrato en el sector público permite a cualquier interesado desistir de su solicitud o a la renuncia de derechos siempre que no esté prohibido por el ordenamiento jurídico. En este caso, según el informe jurídico, se cumplen los requisitos previstos en el artículo indicado y además no hay terceros afectados, por lo que procede a aceptar el desistimiento. Segundo, alzar la suspensión de las obras, remodelación del Parque La Cubana, remodelación del parque, que se realizó por acuerdo de pleno de fecha 14 de julio de 2023, acordando el inicio de las mismas. No obstante lo anterior, y estando en trámite de resolución el contrato de servicios de la Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo establecido en los informes de los técnicos municipales competentes, además de lo establecido en el informe jurídico, las obras no podrán reiniciarse de forma efectiva hasta que esté nombrada una nueva dirección facultativa de la misma y un coordinador de seguridad y salud, que además deberá suscribir la correspondiente acta antes del inicio efectivo, a la cual se condiciona de forma expresa el reinicio efectivo de las obras.
A estos efectos, según informe jurídico, si la mercantil adjudicataria manifestase su acuerdo con el alzamiento de la suspensión de las obras y a su reanudación condicionada, podría tener derecho a solicitar la indemnización que corresponda por la suspensión en el plazo de un año a contar desde el levantamiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 208 de la Ley de Contratos del Sector Público. Tercero, notificar a la Unión Temporal de Empresas UTE La Cubana y asimismo notificar a don Francisco Javier Leiva y a don Miguel Martínez y a Pau Batalla, actualmente directores de obra y responsables del contrato, a los efectos procedentes. Cuarto, comunicar a la arquitecta municipal, supervisora municipal del contrato y a intervención municipal a los efectos procedentes. Quinto, facultar a la señora alcaldesa presidenta para cuantos actos deriven de la ejecución de estos acuerdos. Bien, antes de continuar con los turnos de palabra, vamos a hacer un breve receso porque me están comunicando que la gente no puede escuchar el pleno. Vamos a ver si lo podemos solucionar y conectamos de nuevo. Bien, pues vamos a retomar la sesión plenaria, pedir disculpas debido a los problemas de audio que hemos tenido y por deferencia a las personas que nos siguen a través de YouTube. Le pido al concejal que haga un breve resumen y que lea los acuerdos de la propuesta que vamos a elevar al Pleno para poder continuar. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, pues como ha pedido la señora alcaldesa, vuelvo a leer los acuerdos que se proponen a este Pleno. Primero, estimar, solicitud y aceptar el desistimiento presentado por la Unión Temporal de Empresas UTE La Cubana sobre su solicitud de resolución a instancia de parte del contrato de obras denominado remodelación del Parque La Cubana, ya que el artículo 94 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas permite a cualquier interesado desistir de su solicitud o la renuncia de derechos siempre que no esté prohibido por el ordenamiento jurídico. En este caso, según un informe jurídico, se cumplen los requisitos previstos en el artículo indicado y además no hay terceros afectados, por lo que procede a aceptar el desistimiento. Segundo, alzar la suspensión de las obras remodelación del Parque La Cubana que se realizó por acuerdo de pleno de fecha 14 de julio de 2023, acordando el reinicio de las mismas. No obstante, lo anterior, y estando en trámite de resolución el contrato de servicios de la Dirección Facultativa de Coordinación de Seguridad y Salud y de acuerdo con lo establecido en los informes de los técnicos municipales competentes, además de lo establecido en el informe jurídico, las obras no podrán reiniciarse de forma efectiva hasta que esté nombrada una nueva Dirección Facultativa de la misma y un coordinador de la Seguridad y Salud, que además deberán suscribir la correspondiente acta antes del reinicio efectivo, a lo cual se condiciona de forma expresa el reinicio efectivo de las obras. A estos efectos, según informe jurídico, si la mercantil adjudicataria manifestase su acuerdo con el lanzamiento de la suspensión de la obra y a su reanudación condicionada, podría tener derecho a solicitar la indemnización que corresponda por la suspensión en el plazo de un año a contar desde el levantamiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 208 de la Ley de Contratos del Sector Público. Tercero, notificar a la Unión Temporal de Empresas UTE La Cubana y a los directores de obra y responsables del contrato a los efectos procedentes. Cuarto, comunicar estos acuerdos a la arquitecta municipal, supervisora municipal del contrato y a intervención municipal a los efectos procedentes. Y quinto, facultar a la señora alcaldesa presidenta para cuantos actos derive de la ejecución de estos acuerdos. Muy bien, ¿Alama una? Gracias, señora alcaldesa. Buenos días, alcaldesa, concejales, vecinos. El asunto que hoy tratamos en este pleno es de enorme trascendencia para Alhama. La reanudación de las obras del Parque La Cubana no es solo una decisión técnica o administrativa, es un paso que afecta directamente a la calidad del espacio público, al desarrollo urbano y a la credibilidad de esta corporación ante la ciudadanía. Desde Alhama 1 hemos sido coherentes desde el primer momento. Este proyecto está incluido en el acuerdo de gobernabilidad que firmamos junto al Partido Socialista Izquierda Unida y entendemos que hay que cumplir con lo pactado con rigor, con diálogo y con responsabilidad institucional.
Durante el último año y medio hemos vivido una etapa de parálisis e indefinición. Las obras fueron suspendidas sin que se ofreciera a la ciudadanía una alternativa realista, ni un proyecto técnicamente valorado, ni una propuesta económicamente viable. Las consultas públicas celebradas en su momento no versaban sobre alternativas concretas, sino sobre preferencias de estilo o uso. Todo ello ha generado desconcierto, desgaste institucional y una percepción clara de que el centro de Alhama está estancado. Reactivar ahora este proyecto con un planteamiento corregido y técnicamente más afinado supone cerrar ese paréntesis y abrir una nueva etapa basada en la acción y en el cumplimiento. Uno de los puntos que más preocupación generó entre vecinos y comerciantes fue la pérdida de plazas de aparcamiento. Este nuevo planteamiento se ha corregido sustancialmente en este impacto, utilizando parte del espacio originariamente reservado al balneario para preservar una buena parte de esas plazas. Este camino demuestra que es posible atender las demandas ciudadanas sin renunciar al objetivo principal del proyecto: recuperar el Parque de la Cubana como un espacio público de calidad, accesible y multifuncional. La documentación que hoy se somete a dictamen establece con claridad que la reanudación efectiva está condicionada a la designación previa de una dirección facultativa, coordinación de seguridad y elaboración de los informes técnicos pendientes. Esas condiciones son fundamentales y desde este grupo seguimos ejerciendo una labor fiscalizadora estricta para asegurar que se cumplen antes de que se mueva una sola máquina. No podemos permitir que se repitan errores ni improvisaciones. El procedimiento debe ser impecable. Aprovechamos también esta intervención para dirigirnos a los vecinos y vecinas de Alhama. Sabemos que ha habido muchas dudas y que la degradación del parque ha causado malestar. Queremos que sepan que hoy se ha dado un paso adelante, fruto del trabajo institucional y del diálogo entre grupos, para recuperar cuanto antes un espacio esencial para nuestro municipio. La política útil no consiste en eternizar los debates, sino en resolverlos con sentido común, incorporando mejoras y garantizando el interés general. Este proyecto, mejorado, viable y con respaldo institucional, es una oportunidad para que Alhama recupere uno de sus principales espacios urbanos. Actuar con responsabilidad es también cumplir con los compromisos adquiridos, defender el patrimonio público y responder con hechos a las necesidades reales de nuestros vecinos. Muchas gracias. Izquierda Unida. Hoy traemos a pleno desde este equipo de gobierno otro de los puntos de los 50 que nos llevaron a gobernar en enero de este año 2025, de los cuales, por hacer un pequeño paréntesis, hemos de decir que se han cumplido ya más de 15, entre ellos algunos que parecían tan difíciles como la aprobación de una plantilla para este ayuntamiento o de un presupuesto para realizar inversiones en el mismo. Gobernar es acordar y entenderse entre las personas que forman parte del equipo de gobierno. Aspecto que otros no entendieron, nosotros aprovechamos como una palanca de cambio para no paralizar proyectos en nuestro municipio, sino adaptarlos a las necesidades, las opiniones y sobre todo los requerimientos que han hecho todos los vecinos y que nos han encargado en las elecciones. Hoy estamos aquí para dar una salida responsable y legal a un problema que otros no lo supieron resolver, sino que realmente paralizaron de forma indefinida. Desde nuestro grupo estamos muy contentos de poder dar para adelante a un proyecto que no es el proyecto de balneario, como otros han querido plantear, y que tampoco va a costar más de 3 millones de euros, como otros también han querido plantear, sino que es una parte de un proyecto inicial que se presentó y que va a aprovechar el espacio que no se utilice para balneario u otras construcciones para poder dar salida a esa falta de aparcamiento que somos conocedores hace falta en el centro del pueblo. Mientras tanto, vemos cómo el municipio sigue avanzando en otros muchos aspectos, pero evidentemente no podemos dejar clavadas unas vallas durante 19 meses o más en el centro del pueblo mientras que no se hace absolutamente nada. Por nuestra parte estaba la responsabilidad de responder a este aspecto que es fundamental a la hora de entender el gobierno y la cohesión ahora mismo a nivel urbanístico de Alhama y que hemos proyectado ya en el presupuesto 2025, en las inversiones, en ese capítulo 6, que sí hemos sabido elaborar, y en las de 2026, dado que también está contemplada una inversión para que esta obra y esta ejecución pueda ver
la luz después de tantos años y después de que, si nos retrotraemos a actas como las de años, como las de 2018, vemos que todos los grupos políticos estaban de acuerdo en una intervención general y única en todo el Parque de la Cubana, que es la obra que se va a realizar, nada más allá de ello. Por ello, contará con el apoyo favorable de nuestra formación política. Partido Popular. Solo un pequeño apunte antes de empezar mi intervención. Está buscando el enlace en el canal de YouTube del Ayuntamiento para la retransmisión del pleno y no lo he encontrado. Lo aviso por si pues se puede gestionar alguna cuestión. Que sí, que no hay enlace. ¿Sí está? Vale. Ok, gracias. Buenos días. Según el PSOE, en 2015 ganó las elecciones gracias en parte a su proyecto de hacer un balneario en la Cubana. Proyecto que a lo largo de los 8 años que estuvieron gobernando no fueron capaces de hacer nada más allá que mover papeles de un lado para otro. De esos 8 años quiero recordar que los 4 últimos fueron de mayoría absoluta y al final pues se vieron ya sin excusas para empezar ese proyecto. Y a pesar de la inviabilidad económica del asunto, puesto que había al menos 2 informes respecto de la cuestión económica, decidieron emprender una huida hacia adelante y empezar la obra como fuese. No hubo una exposición del proyecto al público para que los vecinos pudieran dar su opinión, no hubo consulta de los vecinos, nada de todo aquello que tanto presume falsamente el PSOE. A todo esto, pues cuando se planteaba la cuestión por parte de todos los grupos de la oposición, y cuando digo todos los grupos quiero incidir que Izquierda Unida también, de que había que dar voz a los vecinos antes de meterse en un macroproyecto de 8 o 9 millones de euros, con un balneario que iba a ser la ruina para nuestro municipio, pues la respuesta de la entonces alcaldesa socialista Mariola Guevara fue que la voz de los vecinos se vería reflejada en las elecciones de mayo de 2023. Los vecinos hablaron y el Partido Socialista perdió aquellas elecciones. Lejos de recapacitar y de pausar el proyecto para que el nuevo equipo de gobierno pues deshiciese aquel entuerto, poder darle voz de verdad a los vecinos, pues en lugar de eso pues decidieron seguir destrozando el parque, complicando aún más la gestión del mismo. Cuando en junio entramos a gobernar, las primeras acciones que adoptamos como gobierno fueron encaminadas a arreglar el desastre socialista que habían organizado. Se realizaron informes por parte de los técnicos que avalaban la paralización y suspensión de las obras, se alcanzó un acuerdo con la empresa, se realizaron consultas populares para que los vecinos pudiesen decidir el nuevo proyecto, cuyo además el resultado de esas consultas populares no coincidía con el proyecto socialista. Y una vez que teníamos todo el trabajo hecho, para mayor garantía jurídica se solicitó un dictamen al Consejo Jurídico de la región, el cual nos daba la razón para suspender de manera definitiva el proyecto. Señores del Gobierno, tienen hasta el aval del Consejo Jurídico. No sigan cometiendo los mismos errores que cometieron antaño, escuchen a sus vecinos y paralicen definitivamente este proyecto. Muchas gracias. Concejal de Infraestructura. Bueno, como ya se ha dicho, lo que hoy hacemos es retomar esta obra que ya estaba en marcha, que estaba adjudicada, que era una obra que debería estar terminada y pagada, que no habría tenido ninguna afección a las arcas municipales, que hay que recordar que esta obra en parte iba a estar subvencionada con una subvención del Estado concedida y que de forma irresponsable el anterior gobierno del Partido Popular y de Vox renunciaron a esta subvención. Algo inaudito. La mayor subvención que había recibido este ayuntamiento la devolvieron. ¿Con qué justificación? Ninguna. Solo por el capricho del Partido Popular. ¿Y qué alternativa tenía el Partido Popular para esta obra que estaba en marcha?
Pues lo hemos visto en los 19 meses. Ninguna. Improvisación y mentiras tras mentiras y gasto de dinero tras gasto de dinero. Si es que la cantidad de dinero que se han gastado con contratos menores, es que eso es inaudito. Lo que debería hacer el Partido Popular es pedir perdón a los 23.000 alameños por la actitud que han tenido durante estos 19 meses. Pero es que, no es que lo diga yo, es que lo pueden ver los 23.000 vecinos. ¿Cuál ha sido la consecuencia de la paralización de las obras? Pues crecimiento de matorrales y problemas a los vecinos de esta zona. No ha habido otra alternativa. Improvisación tras improvisación, una tras otra. Incluso mentir a sus socios de gobierno en sesión plenaria. Se trajo aquí una propuesta de suspensión de las obras a sabiendas de que había un informe, un escrito presentado por la empresa, de que eso no se podía hacer, de que no había ningún acuerdo. Pues aún así, el Partido Popular y María Cánovas le ocultó a sus socios de gobierno de entonces que existía ese escrito, y se lo advertimos en este pleno. Y no paralizó el pleno e hizo un receso para explicar que existía ese escrito. No, tiró para adelante. ¿Por qué? Porque ella estaba obsesionada con que ella tenía razón y que la obra le daba igual lo que costara, pero que no habría que hacerla de ninguna forma. Una locura. Estaba dispuesta a pagar más por no hacer una obra que por ejecutarla. ¿Qué es lo que se hace ahora? Se retoma esta obra con el mismo importe que había y se reinician las obras. Evidentemente, los gastos que ya se le han pagado y que la empresa tiene derecho a cobrar, pues eso no los podemos evitar. Pero sí evitamos el 6% que le correspondería a la empresa por la suspensión de las obras. Con este acto hoy ya evitamos esos 200.000 euros que había que pagarle sí o sí a la empresa. Ya lo evitamos. Ahora, ¿qué hay que hacer? Como han dicho Alhama Una Izquierda Unida, cumplir todos los criterios técnicos que se recogen en esta propuesta, nombrar un nuevo director de obra y un nuevo coordinador de seguridad y salud, y que las obras se reinicien. ¿Qué es lo que queremos? Que se reinicien lo antes que se pueda, que se eliminen todos los matorrales que hay ahí, que se adecue y que siga la obra avanzando. ¿Qué es lo que se ha hecho también, como ya se ha explicado? Pues a petición de Izquierda Unida y de Alhama Una, se va a modificar el proyecto de remodelación del Parque de la Cubana para que haya más plazas de aparcamiento. Según han mostrado los técnicos municipales, esa modificación se puede hacer, pero es que eso también lo sabía María Cánovas, que se podía hacer, y ella le dio igual, porque no quería que, como alegó al principio, que hubiera más plazas de aparcamiento, le daba igual, no quería es que se hiciera ese proyecto solo porque lo había licitado el Partido Socialista. Solo por eso, no era otro empeño y no tenía otra alternativa. Sabía que se podía hacer esa modificación si lo que se pretendía es que se generaran más plazas de aparcamiento. Evidentemente, nosotros como grupo responsable, si técnicamente se puede hacer y hay una parte del gobierno que así lo pide, pues no tenemos ningún impedimento a que se haga esa modificación. Y así se hará, a propuesta de los técnicos y del equipo director del proyecto, pues se hará esa modificación para que en la zona que estaba prevista, una fase 2, se destine a aparcamiento durante la ejecución de la obra y después de la obra. ¿Cuál es el plazo de ejecución de la obra? Pues el mismo que había cuando se iniciaron las obras, 12 meses. Ahora se tendrá que alargar porque hay que destinar un tiempo al desbroce de toda esta zona y a la adecuación de la zona, porque ha estado paralizada la obra 2 años. 2 años paralizada, sin hacer nada. Eso sí, pagando gastos. Día tras día, más gastos, más gastos. Pero claro, al Partido Popular eso les daba igual. Dicho esto, lo que está previsto es que una vez que se nombre el director de obra y el coordinador de seguridad y salud, que las obras se puedan reiniciar en este mismo mes de agosto. Y que para el verano del año que viene, es decir, que para la feria del 2026, ya se puedan celebrar alguna actividad en este nuevo parque. Alhama va a disfrutar de 30.000 metros cuadrados públicos de todos los alameños en el centro de Alhama. Eso es un lujo que ningún otro municipio puede decir. Lo que todas las ciudades están persiguiendo, tendré un gran pulmón verde para el disfrute de todos sus vecinos en los centros de la ciudad. Alhama ya lo tiene.
pero no lo tiene por el Partido Socialista, es que todas las corporaciones, como ya se ha dicho, por activa y por pasiva, han trabajado para conseguir esto, que ahora por fin va a ser una realidad. Y luego, intentar enredar con el Consejo Jurídico. Mira, Tom, si el Consejo Jurídico os sacó los colores, os dijo que ya cuando le había enviado el expediente ya estaba caducado. Si es que ni para eso. ¿Cómo se os ocurre enviarle un expediente al Consejo Jurídico ya caducado? Si es que a mí me daría vergüenza. Ni eso supisteis gestionar. En fin, yo creo que hoy es un día para estar contentos. Se retoma una obra que va a ser beneficiosa para el municipio de Alhama, una obra que, como se pedía, el resultado final es que va a haber más plazas de aparcamientos de las que estaban inicialmente previstas. Si inicialmente había casi 100 plazas de aparcamiento alrededor de la Cubana, ahora se va a generar un segundo espacio, que era el de la fase 2, que va a estar destinado a aparcamiento durante la obra y cuando finalice la obra. En fin, eso es algo para sentirnos muy orgullosos todos los vecinos y vecinas de Alhama. ¿Quieren un segundo turno de intervención? ¿Sí? Venga, pues comenzamos a Alhama 1. Izquierda Unida. Bueno, yo sigo, como he hecho ya en muchos puntos en este pleno, en este espacio, y sigo haciendo incisión en que cuando se mienta que no se quede la mentira, sino que se hable de lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer. Repito, porque hay una parte interesada dentro de este pleno que quiere hablar de balneario, y es repetirle a todos los vecinos, pero también a las personas que están ahí sentadas, que no hay balneario ninguno en este proyecto ni en lo que se está votando hoy, absolutamente ninguno. Y que esos espacios que se iban a destinar a balnearios se van a utilizar para que los vecinos puedan disfrutarlo durante y después de la obra como aparcamiento y espacio que sabemos que necesitan los vecinos. Por otra parte, nos habla el concejal de Hacienda de participación. Por supuesto que hablamos de participación, porque precisamente tengo aquí el acta del pleno ordinario de abril del año 2023, que creo que es muy interesante y creo que merece una lectura profunda, y ojalá hubiésemos tenido la oportunidad que tuvieron ustedes de hacer participación conforme llegaron a ese gobierno, con consultas, pero realmente lo que no veríamos serían las consultas por valor de 4.500 euros, donde participaron menos de un 2% de la población y a las que luego además no se le hizo caso ninguno porque no se actuó de ninguna manera en base a esas votaciones. Por otra parte, el señor Ordón vuelve a lo que hizo IDU, lo que hizo Izquierda Unida. Son expertos, hombre. Entiendo que ahora mismo el Partido Popular está formado por cualquier tipo de persona de cualquier ideología, menos gente del Partido Popular, de Ciudadanos, de Izquierda Unida, pero no hay gente del Partido Popular, por lo tanto son expertos en otros grupos políticos. Pues mire, le voy a leer aquí una parte del acta de abril. Dice: considera el señor Romero, la persona la que tengo el honor de haber tenido antecesor en este puesto, que sería necesaria una actuación integral y no parcial en el Parque de la Cubana. Esta opinión no la tiene solo el señor Romero, sino que si nos vamos atrás en la acta, la tienen todos los grupos del arco político: Partido Popular, Ciudadanos en su momento, Vox y Partido Socialista. Y lo que se está trayendo hoy a pleno es hacer una actuación integral en el Parque de la Cubana, no un balneario, no confundamos. No se está trayendo un balneario, se está trayendo una actuación integral en el Parque de la Cubana, y están las actas para comprobarlo. Opinión con la que todos los grupos políticos hace 5 años estaban de acuerdo. Entonces, si nosotros hemos llegado a un acuerdo y podemos sacarlo hacia adelante, qué menos que no esperar mentiras. Yo no digo que guste o que no guste, eso luego son opiniones y todo es criticable, pero mentira no. Por otra parte, dice que cuando entraron a gobernar, una de las primeras cosas que hicieron fue paralizar la obra. No, esa fue la única que hicieron. No dieron ningún paso más allá, a pesar de que estuvieron tonteando con soluciones como las que le marcaba el Consejo Jurídico. Si lo hacía el Consejo Jurídico es clarísimo. Hay un contrato, hay una obra, se continúa o se indemniza. Que ya con la que estuvieron tonteando en reuniones, y están las actas de esas reuniones donde ofrecían 160.000 euros a las empresas. Ustedes que dicen que no hay que favorecer a las empresas, y ofrecían 160.000 euros por dejar una valla ahí puesta y hacernos nosotros cargos de ese problema. Entonces, claro, es un poco irónico cuando se vienen a plantear ese tipo de cosas por su parte a este pleno. Y ya luego lo último, que habla de los informes, de los que también habla de informes jurídicos, y nos encontramos con un informe de la arquitecta técnico municipal del día 10 de este mes, 7 de julio de 2025, donde cita actualmente: teniendo en cuenta que la suspensión no se ha producido por motivos técnicos ni ha sido ordenada por la dirección facultativa de la obra, no se observan inconvenientes desde el punto de vista técnico para que se levante dicha suspensión cautelar. Por nuestra parte, pues bueno, si se puede salvar, al menos aunque sean los muebles, si se puede actuar de forma integral, como todos los partidos políticos de este arco, de este pleno estamos de acuerdo hace 5 años, y además se puede hacer sin tener que pagar una indemnización de más de 150.000 euros, si no más, por el lucro cesante del 6% de la obra, pues mejor.
Partido Popular. Bueno, voy a intentar hacer un pequeño recorrido y ya pues ir contestando a algunas de las cuestiones que se han dicho esta mañana. Puesto que tanto mi compañero José Pedro y yo también estuvimos en la pasada legislatura. Una de las cosas que más me llama la atención esta mañana es, bueno, Vox no está hoy presente aquí, pero Izquierda Unida sí, y en este caso Juan Romero, que está entre el público, ya que lo ha mencionado su concejal, el concejal de Izquierda Unida. Fue de las cosas que más se dijeron desde enero y febrero, con esa lista de plenos extraordinarios que vivimos, en esas comisiones informativas en las que con ese proyecto del Partido Socialista, con su mayoría absoluta, no dejó participar absolutamente a nadie, no dejó que nadie tuviese ni voz ni voto. Se solicitó en varias ocasiones que el proyecto se hiciese público y que se expusiese a los vecinos, se dijo que no. Se pidió que por lo menos los grupos políticos pudiesen participar, se dijo que no, y todo fue deprisa y corriendo. Cuando la obra se licita, teniendo en cuenta que ya existían 2 informes técnicos por parte del interventor en el que advertía, ¿no?, del coste económico para la arca, pierden las elecciones. Y en ese impasse de 15 días hasta que se toma posesión del cargo, en este caso antes de que yo tomase posesión del cargo como alcaldesa, es cuando revientan literalmente todo el antiguo recinto ferial. En ese sentido, y teniendo en cuenta que los alameños habían dicho que no a realizar ese parque, evidentemente tenemos que tomar carta en el asunto. Nos comprometimos, por supuesto, a paralizar esa obra. Tuvimos que adecuar el antiguo parque infantil de tráfico como zona de aparcamiento, porque ya suponía un gran problema para el municipio. Y teniendo en cuenta que todos los grupos políticos, excepto PSOE, defendían no hacer el proyecto de la Cubana, pues nos pusimos a trabajar en ello, y en este caso en la participación ciudadana. Me sorprende, sinceramente, que Sibina diga que no había alternativas de proyecto, cuando él, como concejal de participación, fue el responsable de elaborar las votaciones, de que la gente pudiese participar. Se hizo una exposición, en este caso en la Casa de la Cultura. No se hizo una votación, se hicieron 2. Eso jamás ha pasado en la historia de este municipio, que en una obra tan grande, con tanto dinero, los vecinos pudiesen participar. Se le dio voz a los vecinos que quisieron participar y tomar carta en el asunto. Al final, el antiguo recinto ferial iba a ser una zona de jardín, puesto que ya estaba destrozada, había que solucionar ese problema. Pero queríamos que los vecinos pudiesen decidir, y eligieron de 3 tipos de parques uno de ellos, y además tuvieron la oportunidad de poder elegir qué querían dentro de esa zona. Yo creo que el mayor error de todo lo que se está cometiendo esta mañana es no haber desarrollado o no desarrollar un nuevo proyecto para ese antiguo recinto ferial con lo que los alameños votaron, porque ya se sometió a votación y ya los vecinos hablaron. ¿Por qué no se hace eso? Y por mucho que quiera venir esta mañana Izquierda Unida a, no sé, a lavarse la cara porque no se ha venido aquí esta mañana, no lo entiendo, no sé a qué ha venido. Entonces, viene aquí a contar una historia que no se la cree ni él, diciendo que es que por la paralización, no sé qué, de las vallas, no sé, una historia que cuenta aquí que se la cree Izquierda Unida, seguramente los 4 que queden, sinceramente, para decir que va a aceptar hacer el proyecto del Partido Socialista. Venga, hombre, cuando tengan que destrozar todo o quiten el auditorio, ¿dónde se van a hacer los actos en este municipio? Porque ahí están los informes. Y no hay uno, ni 2, hay 13. 3 informes de diferentes áreas de este ayuntamiento diciendo que ese parque, tal y como está planteado, no se debe desarrollar. Porque ese auditorio que hay a día de hoy responde y da servicio a un montón de cosas que se hacen en el municipio. Y mientras que no haya un auditorio de las mismas calidades o de las mismas cualidades mejorado, lo que haga falta, eso no cumple con lo que el pueblo necesita. Lo que se va a plantear no cumple con lo que el pueblo necesita. Un graderío, es que hay un informe que habla sobre eso. Que el graderío que está planteado en el parque del PSOE, en el que usted está votando esta mañana a favor, y hace apenas un año decía usted que estaba en contra, no responde a las necesidades que tiene el municipio.
Entonces, no entiendo nada, yo no estoy entendiendo nada y el pueblo no entiende nada. Y lo que no puede ser es que nos cambiemos las chaquetas en función de si estamos en la oposición o estamos gobernando. Si estoy en la oposición, digo una cosa en función de lo que los vecinos vayan pidiendo. ¿Qué dicen los vecinos? No a la cubana, salgo en prensa y digo no a la cubana. Ahora estoy gobernando y como estoy cobrando un sueldo público y vivo muy bien, ¿qué dice el PSOE? ¿Que sí a la cubana? Sí a la cubana. No, hay que ser realista y hay que decir la verdad. Y lo que está pasando esta mañana es la mayor estafa al pueblo de Alhama. La mayor estafa al pueblo de Alhama. El dineral que se va a gastar. Me hace mucha gracia que me digan lo del tema del dinero. Yo me comprometí con los alameños a muchas cosas y cuando yo doy mi palabra la cumplo hasta el final. El pueblo pidió rescindir el contrato y poder hacer en ese sitio otra cosa. Y eso fue a lo que me comprometí, por supuesto, le di trámite. En el acta de la reunión, que está aquí firmada por todas las partes, lo que nos comprometíamos era, para poder rescindir el contrato y hacer lo que el pueblo había votado, este ayuntamiento tenía que indemnizar con un total de 159.807,40, de los cuales 70.000 euros iban en vallas y en vinilo de publicidad del Partido Socialista. Teniendo eso en cuenta, y puesto que el Consejo Jurídico, no yo, no un técnico de este ayuntamiento, sino el Consejo Jurídico decía que con ese acuerdo, porque hay varias vías de poder resolver todo esto, pero queríamos resolverlo de una forma amistosa, la empresa decía que estaba de acuerdo en que lo indemnizásemos, dábamos trámite y se realizaba en el antiguo recinto ferial lo que el pueblo demandaba. Y ya en lo que es la zona de la Cubana, teniendo en cuenta el resto de los informes, tanto culturales, de educación, en fin, de mayores, etcétera, etcétera, se haría un proyecto más adecuado a lo que decían los técnicos, no un partido político. Me encantaría que nos dijesen que si me están diciendo hace un rato, Antonio, que íbamos a pagar 150.000 euros a la empresa, no es mejor pagarle 3,5 millones de euros. Ojo, que todavía no han actualizado ni precio, con las modificaciones Dios sabe lo que se va a subir. Es mucho mejor eso. No el proyecto que estaba pensado por los alameños, el que pidieron los alameños, no, que valía 1 millón de euros, ese no. Mucho mejor pagarle 3,5 millones de euros al empresario sin tener en cuenta las actualizaciones de precio y las modificaciones. Y luego, por último, quiero que a la gente le quede claro que en ese proyecto, puesto que no se han hecho las modificaciones, sí tienen que tener claro que tanto el auditorio como el centro social de mayores van fuera. Y luego Antonio García del PSOE dice que esto será un lujo. Que será un lujo. Mirar, un lujo sería tener cubierto como mínimo los servicios mínimos del pueblo. Cualquiera que se dé un paseo por el pueblo ve exactamente cómo está. Son incapaces de mantener siquiera los parques y jardines que hay a día de hoy. Bueno, no me meto en las fuentes porque algunas son un puñetero criadero de mosquitos. Y no hace falta que se vayan ustedes muy lejos, que se dé un paseo por el centro, lo pueden ver. ¿Y quieren hacer qué? ¿Un parque? Otro. ¿Para qué? ¿Para no mantenerlo? ¿O para qué? ¿Para subir los impuestos? Porque evidentemente eso tiene un coste. Y eso también aparecía en un informe de la técnico. Casi 100.000 euros al año solo de mantenimiento en ese parque. ¿De dónde van a sacar el dinero? Es que no, vamos, para mí es totalmente incomprensible. Totalmente incomprensible. Gracias. Concejal de Infraestructura. Bueno, ha vuelto la señora María. Usted no dice una verdad, yo no sé si se la dice al médico, pero en este salón de plenos no ha dicho nunca una verdad. Miente constantemente, se inventa las cosas. Pero es que le recomiendo que durante su intervención vea la cara de sus compañeros. Yo creo que a sus compañeros les da vergüenza su intervención. Usted, no contenta con la intervención de su compañero, Otón, le quita la palabra y la coge usted. Y la coge usted como salvadora. ¿Para aportar algo? No. Para aportar crispación y mentiras, una tras otra. Pero no contenta. Se mete también con los simpatizantes, militantes de Izquierda Unida.
No sé a cuento de qué, pero usted se ha dado cuenta lo que le ha dicho, ¿no? En fin, usted misma. Y luego intenta mezclar todo. Y habla de que jamás ha pasado. Lo que jamás ha pasado en este ayuntamiento es lo que ha pasado con sus 19 meses de gobierno. Jamás este ayuntamiento había estado sin presupuesto. Jamás había habido una cantidad de insultos y de crispación en este salón de pleno, hasta la llegada de usted como concejala a este ayuntamiento. Jamás había pasado eso. Eso es lo que jamás había pasado. Y usted, ni como concejala, ni como alcaldesa, ha dicho una verdad a los alameños. Intenta inventarse las cosas y mezclarlas todas para justificar el qué. Usted solita, en sus 19 meses, usted solita se ha metido en los problemas que ha metido Álama. Dice que el centro social de mayores se va a tirar. ¿Pero usted en qué se basa para decir eso? ¿Cómo miente así? Es que yo creo que ni siquiera tiene ni idea de las cosas. Es que ni las mira, ni se preocupa por mirarlas. Por lo menos su compañero Tom, cuando habla, se ha preocupado de mirar las cosas. Y no se atreve a decir esas barbaridades. ¿Por qué él no lo dice? Eso lo dice usted. Porque sabe que es mentira. Pero, no te he escuchado decirlo, Tom. Por Dios. Y ahora habla de revisión de precios. Señora María, usted de verdad ha dirigido este ayuntamiento 19 meses. ¿Cómo puede decir esos disparates? Que cualquiera que la escuche se echará la mano a la cabeza. Estos contratos no tienen posibilidad de revisión de precios. Repítalo conmigo. Este contrato no tiene posibilidad de revisión de precios. Apúnteselo. Pregúnteselo a su compañero Tom, que él seguro que sí lo sabe. O es que usted lo sabe y miente también a sabiendas. Y habla que usted iba a pagarle a la empresa no sé cuánto dinero. Mire, hay un informe en el expediente firmado 18 de octubre de 2024. Importe que reclama UTE de la Cubana al Ayuntamiento de Alhama por la paralización de las obras. No por ejecutar obras. No para hacer obras. 378.248,41 euros. Eso es lo que le reclamaba en octubre de 2024, es decir, antes de llegar a este equipo de gobierno, al ayuntamiento la UTE de la Cubana. Señora María, no mienta más. Esto forma parte del expediente. Esto es lo que la UTE le reclamaba a usted como responsable. Y esto es lo que usted quería que los alameños pagaran. ¿Y todo esto para qué? Para que siguieran las vallas y creando matorrales, no para hacer nada más. Y no había nada más. Pero es que es más, cuando usted trajo a pleno una propuesta, como ya le he dicho antes, de la suspensión de las obras y rescisión del contrato, ya había este informe, y usted lo sabía, del 12 de octubre. Estaba, y se lo ocultó a todo el mundo. Lo que pasa es que gracias al expediente electrónico, algunos concejales que sí hacemos nuestro trabajo, sabíamos que estaba y lo advertimos en el pleno. Y usted se lo ocultó a sus socios de gobierno. Y así lo han hecho público, tanto a vos como a la MA1. Les mintió. Y estoy seguro que sus compañeros, o por lo menos algunos de sus compañeros, tampoco sabían que existía. Y no había ningún acuerdo con la empresa. Bien, voy a leer este escrito, para que la gente sea conocedora. El responsable de la UTE del Parque de la Cubana, con todos sus datos y tal, dice que esta UTE resultó adjudicataria del contrato denominado Remuneración del Parque de la Cubana y Parque de la Cubana fase 1 en fecha 28 de marzo de 2023, suscribiéndose el acta de replanteo el 15 de mayo de ese mismo año, que con fecha 17 de julio de 2023 el Ayuntamiento ordenó la paralización de la obra. Y con fecha 15 de febrero de 2024 el Ayuntamiento acordó desistir del contrato iniciando la resolución del mismo, es decir, 7 meses después. Que desde la indicada fecha han sido múltiples las conversaciones y cruces de escritos entre las partes, es decir, entre la UTE y el Ayuntamiento, tendentes a conseguir la anuencia de esta UTE a las cantidades propuestas por el Ayuntamiento, a efectos de la resolución minorando la cuantía que le correspondería. O sea que usted estuvo intentando no pagarle a la UTE lo que le correspondía. No intentaba solucionar
y hacer otro proyecto. No, lo único que pretendía era rescindir este contrato, que incluso el 10 de julio de 2024 se llegó a firmar por partes hasta la resolución de mutuo acuerdo, que fijaba la cantidad indemnizable y acordaba la remisión del expediente al Consejo Jurídico de la Región de Murcia, aún sin el perceptivo para su validación, que a pesar del tiempo transcurrido desde el inicio del expediente no se ha dictado resolución, por lo que transcurrido el plazo de 3 meses establecido en el artículo 21 de la Ley de Contratos, de tal manera que el expediente ha caducado. Y usted ya lo sabía, que a la vista de los puestos del demandante licitará el contrato, se le adjudicará, se ordenará la paralización y se instará la resolución del contrato. Ha transcurrido un largo periodo de más de un año, que ha determinado que hayan cambiado las circunstancias tenidas en cuenta en su momento, de tal forma que los perjuicios económicos y el desgaste material de esta UTE deben ser compensados. Así, las cosas, habiendo variado las circunstancias existentes, mediante el presente escrito, se interesa de un lado que se declare la caducidad de este expediente y de otro que se inicie a instancias de parte en la resolución del contrato antedicho, acompañado a estos informes de liquidación que contemplan tanto los conceptos indemnizables por la paralización de la obra como por el desistimiento de la administración que se acompaña con este documento. Es decir, usted ya sabía que no había ningún acuerdo con la empresa, que el expediente estaba caducado y que esa realización de ese pleno no tenía ningún sentido. Y a sabiendas siguió para adelante ocultando la información a todos los concejales de este pleno y a la ciudadanía. Pero es que es más, como ya se ha dicho anteriormente, hay un acta de la técnico municipal que lo deja bien claro. Teniendo en cuenta que la suspensión no se ha producido por motivos técnicos, ¿lo entiende usted? Teniendo en cuenta que la suspensión no se ha producido por motivos técnicos, es decir, si no ha sido por motivos técnicos, habrán sido por motivos políticos, ni ha sido ordenada por la dirección facultativa, es decir, capricho de equipo de gobierno, no se observa inconvenientes desde el punto de vista técnico para que se levante dicha suspensión cautelar. Me reitero lo que he dicho antes, lo que hacemos con este trámite es retomar un proyecto y a petición de Izquierda Unida y de Alhama UMA se va a acometer a una modificación del proyecto que estaba inicialmente para que en la fase 2 se destine a aparcamiento durante la obra y después de la ejecución de la obra. Eso va a permitir que se duplique las plazas de aparcamiento que estaban previstas. Y esa modificación sí se puede hacer. Y la señora Cánova sabía que se podía hacer, pero no le importó. No quería, porque ella lo que quería era rescindir ese contrato y que no se hiciera nada. Y a cambio proponía algo. No, lo hemos visto en 19 meses, la nada. Estaba dispuesta a pagar a la empresa lo que hiciera falta, pero que la obra no se hiciera. Un disparate total y absoluto. Devolvió una subvención de 2 millones de euros, el 1,5 millones que había en el presupuesto de 2023 para ejecutar esta obra también lo rechazó, no se ejecutó y lo dicho, esta obra estaría terminada y pagada y sin una afección para las arcas municipales. No se ha hecho, ahora lo que queremos es que en un año, que para la feria del año que viene, este espacio se pueda disfrutar y ya se puedan hacer ahí actividades. Es un espacio para los 23.000 alameños que nos va a hacer estar muy orgullosos todos los vecinos de disponer de 30.000 metros cuadrados públicos de espacio verde para disfrutar. Lo que todas las ciudades persiguen, lo que todas las ciudades, y Alhama lo va a tener. Eso es para felicitarnos. Y algo que no es cosa del Partido Socialista, como aquí se ha dicho, todas las corporaciones han trabajado para conseguir esto, que se hiciera una actuación integral ahí en esta zona para conseguir esos 30.000 metros de espacios verdes. En fin, yo creo que es para estar contentos con la que hoy se va a aprobar. Muchas gracias. Vale, un tercer turno breve de palabra, Alhama UMA. Sí, bueno, por alusiones que ha hecho María, explicar, ¿no?, desde Alhama UMA y como concejal de participación ciudadana, cuando se hizo esas consultas, se hicieron 2 consultas, como bien ha dicho. Desde Alhama UMA estuvimos esperando más de 6 meses en la realización de algunos de esos proyectos que en ningún momento se ejecutó. Al final el Parque de la Cubana ha sido el tema, el buque insignia en estas elecciones y en esta legislatura.
Desde el principio el gobierno formado entre Partido Popular, Alhama Una e Izquierda Unida estuvieron buscando una solución al Parque La Cubana. Los vecinos y vecinas, más que el aparcamiento, lo que están buscando ya es que se quiten las vallas. Y la exalcaldesa María Cánovas, pues a través de mentiras, de ocultar información, de no pasar ninguna acta de las reuniones que mantenía con la empresa, pues llegó a este punto. Desde Alhama Una teníamos ya claro que la falta de liderazgo, de capacidad y los conflictos de intereses que podían haber por algunos de los concejales iban a ser inviable que en estos 4 años de legislatura se consiguiera quitar esas vallas. Muchas gracias. Izquierda Unida. Bueno, yo para cerrar este punto y para después de haber echado otro ojo también a las actas de esa legislatura 2019-2023, simplemente decir que la verdad es que estoy bastante contento de molestar a personas que han sido capaces de perder la alcaldía de Alhama mediante la primera moción de censura de la historia y que tienen el récord de alcalde o alcaldesa más breve de la historia. Estoy bastante contento porque seguro en su partido están que hacen palmas cuando la ven, estarán contentísimos los de su partido y todos los que se ven uniendo, Ciudadanos, Somos Región, otras formaciones, en fin. Como han comentado algunos de los compañeros del equipo de gobierno, no acierta ni aunque se equivoque el mantenimiento proyectado del parque previa a la modificación que hemos planteado tanto Alhama Una como Izquierda Unida era de 60.000, no de 100.000 euros al año y va a quedar por debajo y que por supuesto las 4 personas que según dice la exalcaldesa me apoyan desde Izquierda Unida, desde luego lo que tengo claro es que están conmigo, que están contentos por una gestión responsable y que no hemos dejado que continúe el desastre en el que lo que se planteaba era no modificar nada, continuar con 4 vallas plantadas en el centro del pueblo, seguir poniendo excusas y lanzar bombas y pantallas de humo diciendo que es que somos el equipo más preparado de la historia. Por otra parte, se ha comentado de la bancada del Partido Popular que no se puede modificar la obra. Pues sí se puede. Yo soy un simple camarero, pero seguramente alguno de los abogados del Partido Popular podrá consultarlo rápidamente en Google, como he hecho yo, y verá que la ley de contratos del sector público plantea modificaciones y que hay otras que también se pueden realizar y que se han pactado desde este equipo de gobierno, que sí tiene un proyecto para el municipio, sí tiene unos presupuestos para el municipio y sí tiene, en definitiva, una hoja de ruta para llevar este municipio a estar lo mejor posible y no como estábamos antes de la moción de censura. Muchas gracias. Partido Popular. Bueno, gracias. Me voy a quedar con la última parte que además Antonio García del PSOE lo ha dicho en diversas ocasiones con el tema del documento que entró en octubre previo al pleno. Voy a apuntarme la fecha para que no se me olvide a mí tampoco. A ver si así nos puede contestar a algo esta mañana y además creo que va a ser una respuesta muy interesante no solamente para mí sino para todos los alameños. Nosotros llegamos a un acuerdo con la empresa, un acuerdo económico, evidentemente el empresario pues dispara y pide lo que quiere, pero ahí está entrar en una negociación con la empresa. El empresario pedía en su momento 300.000 euros, nosotros se negoció con él y se llegó a un acuerdo para quitar las vallas, o sea, para poder rescindir el contrato en 159.000. Casualmente, porque aquí casualmente, pero nunca nada es casualidad, en octubre tuvimos un pleno para llevar este tema, rescindirlo completamente y ya empezar con el tema de quitar las vallas. Además me comprometí públicamente a decentar el espacio y que la gente pudiese empezar a utilizar la zona del antiguo recinto ferial. ¿Qué pasa con todo esto? Que en el mismo pleno Antonio García del PSOE habla de un informe de la empresa
que la empresa, para el que no lo sepa todavía, la empresa que va a ejecutar las obras de la Cubana es STV, la misma empresa que lleva el control de las basuras. Habla de un informe que ha entrado diciendo algo como que la empresa ya no quiere llegar a ningún acuerdo. Bueno, a todos nos pilla de sorpresa en el pleno. Yo evidentemente no sabía nada. Evidentemente era imposible que se lo comunicase a nadie, nosotros no sabíamos nada. Pero lo más llamativo de todo esto es que cuando salgo del pleno, lo pregunto, en este caso se pregunta al secretario, y entró a mediodía había entrado el registro, pero no estaba colgado en ningún expediente de este ayuntamiento. Es más, ¿cuándo se sube ese documento oficialmente al ayuntamiento? Según el expediente municipal, ese documento se sube un día después del pleno, o sea que nadie había tenido acceso a esa documentación, ni siquiera nosotros. Se sube un día después del pleno, el 15 de octubre, a la 1 del mediodía. Me gustaría saber, le pregunto al señor García, ¿qué relación tiene usted con STV? ¿Cómo es posible que usted tenga esa documentación si ni siquiera el equipo de gobierno tenía el documento? ¿Y cómo ha tenido usted acceso al mismo teniendo en cuenta que ni siquiera estaba colgado en el expediente, porque evidentemente a los técnicos no les había dado tiempo siquiera a subirlo a ningún sitio? ¿Tiene usted algún tipo de relación especial con STV? Bueno, a modo de conclusión, teniendo en cuenta la situación que se está viviendo a nivel municipal, lo que va a pasar con la obra de la Cubana no es más que, pues como he dicho antes, ¿no?, otro fiasco político en el que se priva de total opinión a los alameños. Lamento profundamente que esté pasando esto. A esto se suma pues otros fiascos económicos a nivel municipal, como el famoso ya pabellón del Praico de los 2 millones de euros, la pérdida de la subvención del 1,5 millones del Castillo, y este suma y sigue, en el que claramente también perderán la subvención de la Plaza de la Constitución, porque ustedes saben perfectamente que podían haber ejecutado la obra que dejó preparada el Partido Popular en enero, pero decidieron volver atrás. Entonces, lamentamos profundamente que, lejos de estar pensando en el beneficio del pueblo, estén pensando únicamente en el propio, en querer dejar su huella de todas y el poder pasear por el Parque La Cubana diciendo que esto es sello PSOE, pero no es sello de Alhama. Esto no va a ser sello de Alhama. Ningún alameño se va a sentir representado por eso, porque no han podido participar en esas decisiones. Es algo que nos parece muy grave. Y que el dinero de los vecinos, ese dinero que se va a gastar, más de 3,5 millones de euros solamente en una zona del parque, hay que preguntarle a los alameños si quieren ese proyecto, cómo quieren que se realice, y que en ese momento, cuando se hicieron las 2 votaciones, se respete la decisión de la gente. Gracias. Tremendo, tremendo. Concejal de Infraestructura. Bueno. María quiere jugar a que parezca que es lo que dice uno y lo que dice otro. Es que no se trata de eso. Yo invito a cualquier vecino y vecina de Alhama que vea los documentos oficiales o que revise los plenos. Habla de un pleno de octubre. Es que hasta ella misma, en ese pleno, reconoció. Lo que pasa es que mintió, dijo que había tenido constancia de ese informe antes de estar en pleno. Pero es que ella públicamente en el pleno lo reconoció y ahora dice que no. Es que, por Dios, válgame, María, no falte a la inteligencia de los vecinos y vecinas de Alhama. ¿Cómo pueden mentir tan descaradamente? Yo invito ahora mismo que cualquier vecino busque, porque está publicado, pleno del 14, si no recuerdo mal, de octubre del 2025. Que lo busque. 24, 2024. Que lo busque. ¿Qué es lo que dice? Que recordar al final del pleno María Cánovas, cuando yo le digo que existe ese informe y que lo está ocultando y que por lo tanto no puede realizarse la propuesta que se está haciendo porque no existe acuerdo con la empresa. Y María, en ese momento, como sabe que era verdad,
Pues como sabe que la verdad dice que había tenido acceso 5 minutos antes que no se lo podía mostrar al resto de concejales. Pero, aun reconociéndolo, debería haber suspendido el pleno y haber dicho, mira, no lo he podido mostrar, está aquí. No, siguió para adelante. Y sabe perfectamente, porque lo sabe, porque cada vez que los concejales accedemos al registro, queda la huella, sabe perfectamente cuándo yo me lo descargué y a la hora que yo me lo descargué. Lo sabe perfectamente. Y claro que yo estaba aquí, porque los concejales del Partido Socialista hacemos nuestro trabajo y cuando venimos a los plenos venimos documentados. Y si había un asunto que se iba a tratar hasta trascendente, hasta última hora estuvimos dentro del registro del ayuntamiento. Y si no estaban expedientes, porque usted pretendía ocultarlo. Pero es que nosotros no somos nuevos y sabemos cómo funciona perfectamente el ayuntamiento, que se lo hemos dicho muchas veces. Se lo dijimos al inicio de la legislatura. María, no te inventes más cosas, porque a nosotros no somos nuevos y no seremos más listos que nadie. Pero nos hemos dedicado durante 8 años en cuerpo y alma a trabajar por el Ayuntamiento de Alhama y sabemos cómo funciona. Y no nos puedes engañar, a nosotros por lo menos. O eso intentamos. Pero tú mientes y mientes. Y hoy has vuelto a hacer lo mismo. Lo mismo. Entonces decimos, Partido Popular tiene 8 concejales, PSOE 8 concejales, Vox 2 concejales, Izquierda Unida 2 y hablamos a un concejal. Estás obligada a llegar a entendimiento, no a venir a engañarnos y a ocultarnos la información. Pero tú, R que R, sigue. Pues nada, María, sigue así, así te va. Tenías una alcaldía y ahora estás en la oposición. Y sigue intentando mentir y crear crispación. No es cierto, ese informe está, dice lo que decía, tú lo sabías, estoy seguro que tus compañeros, la mayoría no lo sabían porque se lo ocultaste, tus socios de gobierno ya han denunciado que se lo ocultaste, esto forma de expediente, este escrito tuvo entrada el 12 de octubre, 3 días antes del pleno, y tú lo ocultaste a sabiendas, y celebraste un pleno que sabías que no tenía validez. Que tú querías quitar las vallas, has tenido 19 meses para hacer lo que tú estimaras. No has sido capaz de hacer nada porque no tenías proyectos ni alternativas. Y no mientas más. El proyecto que se va a hacer es integral en todo el parque. 30.000 metros cuadrados de espacio verde. 3 millones de euros, sí. Pero es que te digo más. Cualquier ciudad, no solo de Murcia, o cualquier pueblo de España, de los 8.000 municipios, estarían encantados de tener un proyecto y tener una zona como Alhama va a tener. Excepto María Cánovas. Pero estoy seguro que hasta tú vas a disfrutar de ese espacio. Hasta tú vas a disfrutar de ese espacio. Y vas a estar orgullosa de tu municipio, de tener ese espacio de 30.000 metros cuadrados. Lo demás, pues lo dicho, lo importante es que se retoma esa obra, que se va a ejecutar y que Alhama va a ser la envidia de muchos municipios. Y estamos convencidos de eso, este nuevo equipo de gobierno. Se ha pedido que se habiliten más espacios de aparcamiento y es lo que se va a hacer. Todo lo demás es mentir y querer enredar. Aquí a todo el mundo nos conoce por nuestros hechos y al Partido Popular ya se ha visto de lo que ha sido capaz en 19 meses en el municipio. No aprobar presupuestos a pesar de que tenía una mayoría, no gestionar nada y llegar todo a la paralización constante. Donde han intervenido solo han generado crispación. Y aquí ha venido hoy a este pleno María Cánovas también a intentar crear crispación y a mentir. Su compañero Tom ha hecho una intervención correcta, defendiendo su postura, pero sin mentir. Sin embargo, María no está contenta con eso, coge la palabra y ella se dedica a mentir, a lo que estaba acostumbrada como alcaldesa. Pero los vecinos y vecinas no se merecen eso, ya te han conocido durante 19 meses y reitero lo que hemos dicho, este equipo de gobierno va a trabajar por interés público de los 23.000 alameños y por eso hemos traído esta propuesta a pleno que estaba recogida, como hicimos público, en el acuerdo del gobierno de 50 puntos, que es lo primero que hicimos, hacer público ese acuerdo de 50 puntos. Ya se han conseguido más de 15 puntos, como ha dicho el concejal de Izquierda Unida, y trabajaremos durante estos 2 años para conseguir el 100% de estos 50 puntos. Y si alguno no se puede conseguir, daremos las explicaciones por qué no se ha podido conseguir. Muchas gracias. Muy bien, pues el punto ya está suficientemente debatido y por lo tanto procedemos a su dictamen.
¿Votos en contra de la reanudación de las obras del Parque de la Cubana? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Bien, pues quedan aprobadas esta propuesta, la reanudación de las obras del Parque de la Cubana, con 11 votos a favor y 7 votos en contra. Se reanudarán así estas obras, tal y como dijimos, tal y como nos comprometimos, Partido Socialista, Alhama Una e Izquierda Unida, y por fin desaparecerá esa imagen de nuestro centro urbano, esa imagen que ha habido estos 19 meses, y el parque y esas obras serán una realidad. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta mañana y nos vemos en la siguiente sesión.